Evo Morales sigue siendo noticia, ahora está en México como refugiado político, dice que fue víctima de un golpe de Estado, que ajustará esa cuenta con la ayuda del pueblo boliviano, que le permitirá regresar al poder, a continuar su mandato constitucional, que todavía estamos, digamos, en la culminación de su segundo periodo. Evo Morales ha gobernado por 10 años a Bolivia, fue a unas elecciones, a pesar de que tenía un impedimento constitucional en principio, modificó la constitución para poder reelegirse y así lo logró. Entonces ahora los indican como víctima de un golpe de Estado. A veces los políticos se exceden en sus propósitos, en sus ambiciones, se exceden incluso en lo que es la ostentación que permite el poder. Porque ¿qué político no puede lograr con un Congreso a favor modificar la Constitución? Y si esa Constitución usted la modifica para lucrarse personalmente, para burlar una disposición que dice, bueno, se le permite hasta un periodo o dos. En México no hay reelección, para poner un caso. Hay muchos otros países. En Chile, por ejemplo, no hay reelección. Entonces, donde hay reelección y se permite hasta un segundo periodo, ¿cómo es que usted modifica la Constitución para querer perpetuarse en el poder? Evo Morales se fue a un referendo, el pueblo le dijo que no, pero fue a la modificación de la Constitución, manipuló, logró su objetivo, fue a las elecciones, ganó porque tiene un respaldo social que es real el respaldo social que tiene Evo Morales, que le cambió la suerte a miles de familias bolivianas, un pueblo sumido en una extrema pobreza. Bolivia hasta hace 10 años era considerado el segundo Haití en América, el segundo pueblo más pobre, y después entonces comenzó a emancipar esa pobreza, sobre todo en las comunidades campesinas, en las comunidades cocaleras, porque la coca es el principal producto de Bolivia, dicho sea de paso. Las minas también comenzaron a explotarse. En Bolivia hay varios minerales de explotación y de exportación. Comenzó a repartir tierras, a reconocer derechos a familias campesinas, comenzó a favorecer a las comunidades indígenas y a esa suerte logró vencer las barreras de la inequidad. Entonces, con votos el pueblo boliviano le ha pagado en estas terceras elecciones que ha ganado. Sin embargo, una cosa es ganar y otra cosa es la ambición de querer perpetuarse en el poder. Porque el poder está pendiente de un sistema y ese sistema a veces va a mi favor, a veces va en contra. Evo Morales encontró la contra. Un golpe militar es lo que él alega. Esas Fuerzas Armadas que por 10 años fueron leales a sus propósitos, se viraron porque la comunidad internacional, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, estaban pidiendo un freno para Evo Morales, que por cierto ganó unas elecciones dudosas porque hubo un apagón en medio del conteo, hubo una parálisis de varias horas y después que se reavivó el conteo, entonces la tendencia a favor de Evo marcó una anomalía, un algoritmo que falló, así dijeron después los investigadores. Pero además una ola de renuncias, la vicepresidencia renuncia, la presidencia del Consejo de Elecciones renuncia, el presidente del Senado declina también a hacer el relevo de Evo Morales y es la segunda vicepresidente la que asume el cargo, estando en una asamblea ilegítima porque no había una mayoría representada. Pero había que decidir, o gobiernan los militares o gobierna un civil. Y se trata de un gobierno de transición. Hasta ahora lo que se ha dicho en Bolivia. Porque otra cosa es que a partir de este tipo de situaciones que se están dando, muchos van a llorar lágrimas de sangre. Por un lado, los grupos que sostenían a Evo Morales en el poder, que ahora van para la oposición,
y si los militares tienen incidencia, como en efecto parece, van para un ambiente de represión. Por otro lado, Evo Morales, que está agitando desde México para que se asusen las fuerzas sociales y exijan su regreso al poder en Bolivia. Por otro lado, las manipulaciones que hay desde la comunidad internacional. La verdad es que fue una verdadera odisea la salida de Evo Morales de Bolivia. No había forma de sacarlo en un avión de las Fuerzas Armadas de México que fue a buscarlo. No había forma porque le tenían todo el espacio aéreo bloqueado. Tenía incluso una retención de permiso de salida de parte de las fuerzas militares que están ahora mismo controlando todo en Bolivia. Entonces eso confirma de que fue un golpe militar, pero eso confirma que cuando usted está pendiente de un sistema, usted por un momento, por un año, por un mes, por un día, por 10 años, como ocurrió con Evo Morales, usted tiene todo a su favor. Ese mismo sistema se le viró. Se le viraron sus militares a Evo Morales. Y eso puede pasar. Eso en efecto ocurre. Pasó con Manuel Zelaya en Honduras. No gobernó jamás. Ha ido a elecciones. Ha ido su mujer y ninguno de los dos ha podido ganar. Porque el poder es el poder y tiene muchas maneras de actuar. Y yo no estoy defendiendo nada con esto. Juan Bosch, presidente constitucional, 1963, fue víctima de una trastada en la que participaron santiagueros, porque tampoco esa historia se ha querido editar. No sé por qué el PLD, con tantos años en el gobierno, no ha aclarado la situación de cómo fue víctima Juan Bosch de una trastada en la que participaron militares, en la que participaron sectores de la oligarquía económica, de la oligarquía religiosa, de los remanentes de Trujillo. O sea, fue una conjura lo que hubo contra Juan Bosch y todos están ahí. Bueno, hubo reconciliación de parte de la sociedad dominicana, pero están ahí y tuvieron participación en una trastada que fue violatoria de la Constitución. Sacaron del gobierno a un presidente legítimo, a un presidente legal, a un presidente constitucional y nunca más lo retornaron al poder. O sea, pudiera ser en este momento el destino de Evo Morales, porque yo sostengo que si Evo vuelve a Bolivia y se presenta como candidato, vuelve y gana, como está pasando con Brasil. Si presentan a Lula nueva vez como candidato presidencial, vuelve y gana, como pasó en Sudáfrica. Si a Mandela lo sacan de la tumba y lo presentan como candidato, vuelve y gana. Esas son situaciones que los pueblos presentan, pero la realidad del poder es otra, es una dimensión más allá. Y cuando esos grupos que sustentan el poder oligárquico, el poder económico, el poder social, el poder religioso, el poder económico, ese poder rancio, violento, íntegro, porque es íntegro, se mantiene como un solo cuerpo, y sobre todo cuando aparecen aquellos gobernantes que se apegan mucho al pueblo y se despegan un poco de los sectores amañados al poder. Le pasa lo que le pasó a Juan Bosch y lo que recién acaba de pasarle a Evo Morales. Esa es parte de la historia. Me voy a una breve pausa, en breve vamos a compartir lo que ha dicho la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, que mucha gente le tiene el ojo puesto a Margarita, Mucha gente le tiene el ojo puesto a Margarita porque pudiera estar jugando algún rol protagónico en los procesos que están pendientes de venir. Me voy a la pausa. Nos encontramos en